gerente director general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana. Lo que vengo es, o sea, hasta ahora todo lo que se ha hablado ha sido de las políticas nacionales, que son, es la primera parte del cuento, por decirlo así. Sin eso no podemos seguir hacia abajo. Y ahora yo voy a seguir hacia abajo. Porque bueno, al final, con leyes y con regulaciones solo no se hace, tenemos que hacerlo. O sea, los inventores son los que tienen que saber también cómo hacerlo. En Cuba le llamamos lo que dan el pico y pala, ¿no? Le llamamos a eso. Y por tanto, no solamente hay que formar especialistas, como aquí digo, en un momento determinado, que sí, es la primera etapa, sino que hay que formar a los investigadores con un pensamiento de propiedad intelectual. Cosa que les digo sinceramente, yo lo que voy a enseñar aquí es un resultado de años, pero no empezamos así. Empezamos con un pensamiento totalmente académico, que es el pensamiento que de una u otra forma recibimos en las universidades, al menos en Cuba. Ahora ya está cambiando, pero así todo es bastante académico, casi que es una cuestión natural, ¿no? De una carrera científica. El primero va a ser una presentación, o sea, una exposición rápida, para no perder tiempo en eso, pero bueno, para que se ubiquen. El centro, ¿qué cosa es el centro en Cuba? El centro nuestro es el centro más grande de biotecnología en el país. Fue el fundador de la biotecnología en el país, de hecho. Eso hizo que es un centro que trabaja en todas las ramas de la biotecnología. A partir de él se crearon muchos otros, pero ya más especializados. Uno se especializa en cáncer, otros en vacunas, otros en sistemas diagnósticos, y otros en veterinaria, etc. Pero entre nosotros lo cubre todo porque la idea fue que se convirtiera en el promotor de la biotecnología. Y hoy en día no son centros aislados, sino que pertenecen a lo que, bueno, a lo que le dirían en inglés un holding, una especie de agrupación empresarial, que es lo que, que se llama BioCuba Pharma, que une a todo eso que ustedes ven ahí. Nosotros somos, digamos, el primero que se ve arriba. Y la idea, bueno, es coordinar el esfuerzo de todo el mundo, porque la idea de que se desarrolle la biotecnología en Cuba es bajo el principio de la cooperación y no de la competencia interna, estoy hablando. Externamente siempre va a haber una competencia, pero internamente apoyarnos unos a otros y tener, si es necesario, y los hay, muchos ejemplos de productos que están conformados por el esfuerzo de varios institutos de investigación. O sea, para poder, no somos un país con tantos recursos, y para poder aunar esfuerzos hacia lo mismo, y no que estemos trabajando todos en la misma cosa, a ver quién llega primero. Esas son en general algunas muestras, porque son más. Une no solamente a la biotecnología, también une a lo que es la industria farmacéutica cubana. Son más de 20.000 empleados lo que tiene, y bueno, como ven más o menos ahí son las... Bueno, la otra característica de cómo se fundó el desarrollo de la biotecnología, bajo este mismo sentido que le digo, era crear lo que le llamamos un ciclo cerrado. Un ciclo cerrado en que nosotros mismos fuéramos lo que investigáramos, llegáramos a un producto y nosotros mismos tratáramos de producirlo, o al menos con empresas afines a nosotros, y exportarlo. ¿Por qué? No era por abarcarlo todo, es porque no existía una infraestructura que después pudiera desarrollar lo que nosotros pudiéramos investigar. Cosa que pasa en muchos países, sobre todo en el tercer mundo, pero que pasa también en el primer mundo. Hay muchos resultados que al final, lo que crearon el resultado, no tienen cómo llevarlo a la práctica. Y o bien se lo tienen que dar a una transnacional, o bien desaparecen, porque hay muchos resultados en las universidades de todos nuestros países que al final no llegan a nada y pudieron haber llegado. Entonces, era más difícil crear en paralelo una industria a crearnos nosotros mismos la industria. Entonces, por eso se hizo bajo el ciclo cerrado. Esa era la idea. Bueno, esto es un grupo de, como les decía, trabajamos en la rama biomédica, en la rama veterinaria, agropecuaria, en la rama industrial. La biomédica incluye, bueno, y la veterinaria también incluye diagnóstico. Estos son algunos ejemplos de productos más tradicionales que tenemos desde el principio, y algunos ya del más actualizado. Yo les voy a comentar más que algunos para que sepan. Y esta es la historia de la conformación de lo que es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, o CIGB, como le llamamos nosotros, que se creó primero a partir de una casa con 6 u 8 trabajadores para desarrollar la producción de interferón. Y en la medida,
eso fue muy de la mano realmente del comandante Fidel Castro, y no lo digo por una cuestión de adulación, lo digo porque fue idea de él a partir de una entrevista con un famoso doctor, investigador norteamericano, y a partir de que los resultados fueron caminando y fueron surgiendo con un esfuerzo grande, fue desarrollándose también la infraestructura. Eso pasó en el 82, ya se produjo el interferón y se creó un centro chiquito con capacidad de alrededor de 50, 60 personas. Después, en 86, el centro actual, y después 2 centros en otras provincias del país, y así, inclusive, empresas mixtas que tenemos en otros países como China, por ejemplo, en el cual tenemos inclusive un centro de investigación conjunto, que después les mencionaré muy rápido, pero que tenemos hasta patentes conjuntas, porque ya es un centro que hemos puesto ambas partes, lo que más bien los recursos lo han puesto ellos, nosotros la parte más intelectual, porque ya veníamos con un desarrollo, y conjuntamente hemos desarrollado, o estamos desarrollando, porque eso es más reciente, productos ya con patentes inclusive en cotitularidad. Tenemos una planta nuestra en España, en Europa, y una nueva planta en Mariel, en una zona de Cuba, con todos los requisitos para la exportación de los productos. Estos son algunos los países que básicamente más vendemos nosotros. Esta es, para que tengan una idea, bueno, aquí. ¿Cómo empezamos? Empezamos sin nada de innovación. Empezamos a trabajar en la ingeniería genética y empezamos a hacer cosas que estaba haciendo el mundo en ese momento. Tuvimos la suerte también que empezamos al mismo tiempo que la ingeniería genética en el mundo. Pero con productos biosimilares. Ahí empezamos copiando lo que ya estaba hecho. El copiar es entre comillas, porque en biotecnología siempre hay que agregarle conocimientos extra. No es copiar una molécula exacta, porque como son moléculas hechas en organismos vivos, nunca es exacta. Pero bueno, fuimos cogiendo experiencia, salieron algunos productos innovadores, pocos, ahora les explico por qué, y después, bueno, llevamos eso a los proyectos. Los que tienen que ser innovadores no son los productos, son los proyectos. Y los proyectos dan productos innovadores. Pero si uno no se enfoca en un proyecto innovador, es casi a la casualidad dejar de que salga un producto innovador, ¿no? Esta es una cartera de proyectos que existen en estos momentos en la parte biomédica, en distintos avances, digamos, a continuación. Algunos están en fase clínica, otros están más en investigaciones, como los últimos allá, en muchas ramas, vacunas, etcétera, enfermedades infecciosas, cáncer, etcétera. Este es el producto líder cubano, que es el Everpro P, un producto que aquí en Venezuela se usó mucho, o se ha usado, se sigue usando, pero bueno, hubo un momento que se usó, hubo el plan de Barrio Adentro, creo que se llamaba, y ahí se usó, hay miles de pacientes venezolanos, que es para evitar la amputación de las extremidades de los pacientes diabéticos que tienen pie diabético. Y que es el único producto que evita la amputación cuando llega a un nivel de gravedad. O sea, no hay otra cosa en el mundo que ya a ese nivel de gravedad que llegan la mayoría, evite la amputación. Para tener un ejemplo, en Estados Unidos se amputan por ese motivo más de 160.000 pacientes todos los años. Y la cifra se incrementa año tras año. Esa cifra era el año pasado, no sé exactamente ahora. Y esto, bueno, fue patentado y es uno de los productos líderes nuestros. Esas son ejemplos, por ejemplo, de pies. Esos pies que se ven ahí se hubieran amputado si no iba a ser por el producto. Bueno, todo eso se patentó y ha sido el producto que más vendemos. Tuvo la medalla de oro de la OMPI en el año 2011 y también un premio al mejor inventor joven en la exhibición de Ginebra en abril de 2011. Otro producto, bueno, está el Everferón, otro producto que es una combinación específica, en cantidad específica, de interferón alfa con interferón gamma, que se ha usado se usa para los cánceres de piel, que por lo general no son mortales, pero sí llevan cirugía, y la cirugía, como es en la cara, por lo general deforma. Y esto sin cirugía, sencillamente ustedes ven los resultados. Todo esto ha sido patentado poco a poco, y son productos que se tienen en estos momentos. Estos son ya proyectos, un proyecto que tiene que ver con el infarto cerebral, que también todos los estudios clínicos han dado que incluso después del infarto se le aplica
y las consecuencias disminuyen mucho y se recupera gran parte de la zona infartada en el cerebro. Este es otro proyecto contra el cáncer, también novedoso. No quiero meterme en la parte más científica para no perder tiempo en esta parte, que no es la esencia de la actividad. Esto es un proyecto también muy novedoso que en este momento se está convirtiendo en un producto líder o se está destinado a convertirse en producto líder del centro, que es un producto inicialmente contra la artritis reumatoide, que no los efectos secundarios que tienen los tratamientos actuales hace que además de no resolver en todos los casos, los pacientes tienen que dejar el tratamiento. Y sin efectos secundarios, realmente la mayoría de los pacientes lo logran. Todos estos son productos. Sí. Y este mismo producto después se usó en la COVID, en la pandemia, de otra forma, se usó de otra manera, con otra formulación diferente, y fue el producto que disminuyó la mortalidad en pacientes graves, en cuidados intensivos en Cuba, por la aplicación de este producto, porque eliminaba completamente la hiperinflamación que se producía la COVID-19. También en la COVID-19, bueno, logramos desarrollar la vacuna Abdala. La vacuna nuestra, bueno, tenemos dos vacunas. Esta es la nuestra en el sentido del centro nuestro. Hay otra vacuna también del Instituto Finland, que también pertenece a la biotecnología cubana. Pero con esta se vacunó casi toda la población en Cuba. Y fue la que, bueno, esta y la otra, vamos a sumar las dos, la que detuvieron realmente la pandemia en el país. Nosotros logramos, durante la pandemia, no teníamos cómo lograr comprar los productos necesarios y logramos, con todos los productos que nosotros logramos desarrollar, parar la pandemia en el país. De hecho, es uno de los países que menos mortalidad tuvo por la pandemia. Esto es lo mismo. Esto en los países, también se aplicó en Venezuela, en México aún se sigue aplicando. Esta es una vacuna similar, pero también contra la COVID, pero nasal, o sea, no hay que pinchar por vía nasal. Se está usando como vacuna para aumentar la respuesta tiempo después. Y bueno, también recibió la medalla de oro de la OMPI, entregada directamente por el secretario, el director general de la OMPI, en presencia inclusive del presidente nuestro, en un acto en la Plaza de la Revolución. Bueno, gracias. Tenemos otros productos en el área veterinaria, otros en el área agrícola. Y bueno, en el área veterinaria tenemos una vacuna contra la garrapata bovina, que creo que también se ha usado en Venezuela. Tenemos una que es uno de los productos también de más impacto en esta área de lo nuestro, que es una vacuna contra la peste porcina clásica, que es muy importante porque eso acaba con toda la granja. Cuando hay peste porcina en una granja, tiene que matar a todos los puercos, ya eso no tiene cura. Y ha tenido muy buenos efectos. Un bionematicida también en la agricultura. Y bueno, hasta ahí más o menos para darle idea de los productos más o menos que hemos ido desarrollando, innovadores, que todos han sido patentados. Ahora, ¿cómo desarrollamos todo eso? Y aquí va la parte más de la esencia de la conferencia. Bueno, como mismo dije antes, que habían proyectos que no tenían esa innovación y otros sí. Realmente nosotros nos basamos en este esquema, que no es nada novedoso, eso todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo aplica. Y es que de la I+D hasta los productos, hay una etapa inicial que son cuando se crean las patentes. La patente no se crea cuando está el producto, la patente se crea desde que está la idea original. Y es cuando ya uno tiene ya un activo que es negociable y que tiene un valor, sin llegar al producto. Después, si llega al producto, además lo vende, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, esas son las dos vías y nosotros nos centramos en lograr comercializar las dos vías. Inclusive hemos tenido productos que nada más que hemos llegado a las patentes. Nunca han sido productos, pero han dado resultados importantes desde el punto de vista comercial, estoy hablando. Entonces, eso es muy importante porque eso cambia la estrategia. Nosotros no somos un país, y yo creo que unos más, unos menos, pero todos tienen más o menos la misma situación, que no todas las invenciones nuestras de patente, por muy buenas que sean, nosotros solos no podemos llevarlas muchas veces a productos. Porque eso implica plantas, implica sistemas regulatorios gigantescos
implica pruebas de ensayos clínicos gigantescos y costosísimos, pero sí podemos llegar a esta parte. Y con esta parte ya tenemos un activo que logramos convencer y negociar, llegar al final. O bien la contraparte llega solo o bien llega conmigo, como le voy a explicar ahora también. Entonces, eso genera cuando se concibe así, se tiene que concebir entonces una política ya no nacional, sino de la institución. Nosotros perdimos muchos chances inicialmente al principio de la institución, como quizás algunos aquí lo haya pasado, de productos que no llegaron a nada, se publicaron, etcétera, y porque no teníamos cultura de eso, y hubieran podido llegar a algo. Por eso hay que plantar una línea cero, ¿no? ¿Por qué una política? Bueno, en primer lugar, el centro, como les dije, se inauguró en el 86. En aquel momento no había la OMC. O sea, el mercado básicamente del tercer mundo de productos biotecnológicos y farmacéuticos estaba libre de patentes porque el tercer mundo prácticamente no admitía patentes de farmacéuticos. Por tanto, yo podía vender y podía sacar provecho comercial de un producto sin patente. De llega al 95, eso tiene un plazo de varios años después que dieron para que todo el mundo se adaptara a eso y todo el mundo acepta, no está obligado a aceptar patentes farmacéuticas y si pertenece a la OMC y biotecnológica. Por tanto, ese mercado se cerró. Y no es que se cerró, yo puedo vender, pero entonces yo puedo vender con la competencia de grandes, ¿no? Entonces, ya eso prácticamente no es posible. Ese es el primer punto que fue cuando yo entré en esto, me llamaron prácticamente por ese motivo, ya después habían otros. El monopolio de los grandes transnacionales, que lo tienen todo, y es muy difícil competir sin una patente contra ese monopolio. Porque si yo tengo un producto bueno y lo tengo protegido, si el monopolio le interesa, porque el mío es mejor que el de ellos, entonces tiene que negociar conmigo. Pero si yo no tengo una patente, él me va a copiar. Y se acabó. Al final termino yo comprándole el producto a la transnacional de lo que yo inventé. Esa es la realidad. Y eso no lo digo en abstracto. Eso pasa. Y eso pasó. Y eso pasó mucho. Por otra parte, bueno, por supuesto, de esa manera protegíamos el sistema de salud cubano. Protegíamos también el sistema el desarrollo de la tecnología cubana, la salud pública de Cuba. Entonces, primero, esto es parte de la política nacional. Existe y esto nomás que para dejarlo sentado, eso debe estar aquí igual y todo, que la titularidad de las patentes es de la institución. Eso está ya por ley, ¿no? Sí, se hizo dentro del contexto de un asalariado de la institución o un contratado, ¿no? De la institución. Eso es muy importante, eso es muy importante. Bueno, ya eso son frutos de cualquier manera de la institución. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes para nosotros? Todo esto pueden faltar cosas, pueden sobrar. Estoy diciendo la experiencia nuestra. O sea, puede ser que alguien se pare y diga después que ellos lo han hecho de otra forma. Perfecto. No es que sea así exactamente. Pero los elementos básicos que nosotros tuvimos en cuenta como principio para implementar esta política. En primer lugar, la relación de los laboratorios con la industria. Porque en muchos casos, y nos pasó también, el laboratorio va de forma académica investigando un problema que no existe en la industria o que no es relevante, a lo mejor existe, pero no es relevante, no le va a dar gran ventaja a la industria. Por tanto, la industria no va a invertir, después que tú tengas todo ese resultado, 10 años, 15 años de investigación, no va a invertir en eso tuyo para mejorar una bobería, ¿no? Entonces, tiene que haber una relación directa entre el laboratorio académico, o ya en este caso menos que académico, aplicado, ¿no? Vamos a decir así, porque bueno, la investigación académica no la estoy negando, estoy hablando de la que está dirigida a la aplicación. Y la industria, para ver qué problema, cuando digo la industria no solamente nacional, la industria mundial, qué problema existe, o la industria o la salud, qué problema existe que nadie ha podido resolver. Entonces, meterme en ese problema. O bueno, a lo mejor nadie no ha podido resolver, pero que está muy difícil, o que tiene dificultades, se resuelve, pero con muchos problemas, etc. Y meterme entonces en ese problema. No en otro, en ese problema. Y entonces diseñar
cómo yo voy a proteger eso cuando yo tenga el resultado, desde el concepto del proyecto. Como mismo, en todas partes se hace, que yo voy a empezar un proyecto y presento, científicamente hablando, con un consejo científico, etc. Cómo yo voy a hacer el proyecto y qué yo pienso tener. También tengo que presentar ese resultado, que si lo puedo proteger por patente o no. Eso lo tengo que presentar. Entonces, ya el enfoque de cómo se concibe la hipótesis que yo voy a plantear en la investigación va dirigido a los huecos que yo puedo meterme para patentar. Porque, ¿qué pasa? Y nos pasó también, porque nos ha pasado de todo. Usted llega después de 10 años y dice, tremendo resultado, sí, tremendo resultado, pero no es patentable, porque hiciste más o menos lo mismo que hizo todo el mundo. Y a lo mejor hiciste una diferencia pequeña que dio el resultado, pero entonces te lo consideran obvio y no, por ahí no caminas, ¿no? Entonces eso tiene o hiciste algo que ya se sabía que existía, o lo sabía otro, tú no, pero se sabía que existía, pero tú no te enteraste. Y eso que no te enteraste es también por el hecho de, en un punto eso debe estar, de ver no, está en otra diapositiva, de revisar la información que hay de patente. Eso me estoy adelantando porque viene después, pero no importa. En la investigación, o sea, en la información que hay pública de patente, que todo el mundo dice está público, pero los investigadores en general no revisan esa información. Yo no sé si hay muchos investigadores o no, pero me pueden dar o no la razón. Yo no sé, a lo mejor sí la revisan ustedes, pero en general no la revisan. Yo también trabajé como investigador mucho tiempo y yo jamás me había visto una patente para ver si eso. Yo veía los artículos y veía el último artículo que había salido en la mejor revista del mundo hasta el último día, pero las patentes no. Y es verdad que el artículo, científicamente hablando, es más creíble que una patente, porque una patente aguanta muchas cosas que puede ser que no te lo toquen después, pero está en el estado del arte. Pero con que esté en el estado del arte, aunque nunca haya sido aplicado, ya está en el estado del arte. Y ya no es patentable algo con esa misma idea. Entonces hay que revisar las patentes. Y eso los investigadores tienen que metérselo en su concepto, ¿no?, de la cabeza. Como mismo dije que hay que presentar la estrategia del proyecto desde el inicio, también hay que revisarla periódicamente. Porque ahora yo digo, yo tengo ahora la cura del cáncer. Y la reviso y nadie tiene esa cura del cáncer, ¿de acuerdo? Qué bueno. Y empiezo a trabajar. Pero posiblemente dentro de 2 años alguien empezó a hacer lo mismo que yo. Y si empezó a hacer lo mismo que yo y yo no le hice caso, que empezó a hacer lo mismo que yo, cuando yo tenga el resultado, ya eso es público también. Entonces yo periódicamente tengo que revisar qué fue lo nuevo que salió para entonces, bueno, en un caso extremo, un proyecto se puede hasta cerrar, pero esos son casos extremos. Lo normal es que yo tengo que ajustar a lo que salió. No, bueno, yo iba por aquí, pero salió esto, bueno, salió eso, y eso, ¿qué debilidad tiene esta? Entonces yo voy por aquí, ahora ya tengo este resultado, ya tengo el conocimiento también, y me voy un poquito por la izquierda o por la derecha para llegar a un resultado superior a ese que salió. Pero si no reviso eso, sigo haciendo lo mismo que el otro, que ya lo publicó. Lo más importante de todo, aunque bueno, es relativo porque todo es importante, la creación de una cultura de propiedad intelectual entre los investigadores. Los investigadores normalmente, en Cuba por lo menos, y en muchos lugares que lo he visto también, no solamente en Cuba, no salen con una cultura de propiedad intelectual de las universidades. Salen con una cultura de investigar académicamente. Ya. El investigador tiene que adquirir una cultura. ¿Qué cosa es cultura de propiedad intelectual? Bueno, esto primero que le dije de poder presentar un proyecto con un estudio de la propiedad intelectual. Eso es una. Pero también tiene que saber identificar cuando yo tengo un resultado patentable. Que muchos investigadores no lo saben. Cuando nosotros empezamos en esto, nosotros tuvimos que empezar, todavía lo hacemos, pero ya ahora es más fácil, no es tan estricto como lo hacíamos antes. Teníamos que participar en todos los seminarios de resultados de todos los proyectos del centro, para oír y dar la idea de decirle, oye, eso que estás diciendo pudiera ser patentable. A lo mejor no, porque así de buena primera hay que estudiarlo más, pero darle la luz esa y entonces, bueno, vamos metiendo más a fondo a ver. Porque el investigador, como no está acostumbrado, si no tiene esa cultura, no se da cuenta de que eso tiene la suficiente novedad y actividad inventiva como para ser aplicable. Yo le comentaba aquí creo que ayer, no me acuerdo ni a quién fue ya,
que el investigador siempre dice, fulano de tal, ¿no? Fulano y colaboradores, en Australia hicieron tal cosa, y Mengano y colaboradores en Estados Unidos hicieron tal cosa, y el laboratorio francés tal hizo tal cosa. Y por ese motivo, yo dije, mi hipótesis es esta. Si tú lo haces estrictamente así, no es patentable, porque es obvio. Porque el australiano, el francés y el americano te lo dijeron, ¿no? Entonces, aunque estrictamente también uno lo hace así, pero lo hace así porque hay matices. Esos matices hay que ponerlos, hay que ponerlos. Y hay que demostrar de que lo que hizo el australiano, el francés y el americano no iba a dar pie a pensar, por lo menos a primera vista, de que serviría para lo que yo estoy haciendo. Entonces, todas esas cosas es cultura de propiedad intelectual. Yo puedo ser muy especialista en propiedad intelectual, pero cuando ya a mí me llega un resultado hecho, si está hecho así, ya es difícil. Siempre le damos una vuelta, vaya, para ser sincero, pero es difícil, porque ya se concibió durante años. Habría que cambiar todos los experimentos que se hicieron. Bueno, eso más o menos. En cosas más específicas, bueno, el titular ya lo dije, ya la estrategia por investigación lo dije. La red. Yo le voy a poner algunos ejemplos después. Creación de redes de patentes en torno a los proyectos. Si usted saca un proyecto bueno, con una patente buena y un producto bueno, usted no terminó ahí. Usted tiene que seguir trabajando. Por ejemplo, el PRO que le dije de las úlceras del pie diabético, eso hace rato que está, pero el equipo ha seguido trabajando y ha seguido sacando más patentes nuevas, porque son nuevos usos, o porque son formulaciones mejores, o porque lo mezcló con otra cosa y es sinérgicamente muy superior y va siguiendo sacando patentes. ¿Por qué? Porque la patente dura 20 años y la investigación casi dura 20 años. Entonces, si usted no saca otras patentes, prácticamente no tiene vida comercial. Bueno, la información de patente lo dice. El abandono. El abandono, cuando nosotros empezamos a tratar de implementarlo en el centro, nos miraron así como que aquello era un sacrilegio. Si tanto tú me has dicho de que patente, y ahora me vas a decir que abandonen la patente. Vaya, era un insulto porque era casi que desprestigiarle la investigación. Y no desprestigiarle la investigación, es que a lo mejor te sacó la patente y la patente se saca tan a priori como del momento de la aplicación, que de ahí a la aplicación puede cambiar todo y no servir como usted pensaba. Esa es una. O salió un producto de la competencia que no le interfiere como patente, pero es superior al suyo. Y si es superior al suyo, ¿qué vas a hacer? Ya, no tiene forma. O tú pensabas que ibas a tener el interés del mundo entero y no lo tiene. ¿Por qué? Por 20.000 motivos. Porque no hay quien produzca eso, porque es muy difícil darle la estructura que tiene que tener, porque tiene otro efecto secundario que no estaba previsto. En todos esos casos, como la patente no es una parte de un currículum de alguien, aunque se pueda usar, pero ese no es el fin. El fin es una inversión para lograr un resultado comercial. Y si es una inversión que no va a dar, es como si usted hubiera invertido para empezar a hacer una fábrica, que después se da cuenta que la fábrica no va a poder producir, no siga invirtiendo en terminar la fábrica. Otra cosa con eso, ¿no? Porque además cuestan. Y cuestan todo el proceso y mantenerla. Entonces no tiene sentido. Entonces, en esos momentos, uno abandona esa patente, a menos que estratégicamente quieras dar una imagen. Bueno, todas esas cosas pueden plantearse. Pero en general, si tú abandonas esa patente, no gastas más y sigue por la vía que sí puedes adelantar. Y bueno, tomar la transferencia de tecnología como un producto también. Porque yo tener eso, la transferencia, o sea, el solo hecho que yo te voy a transferir la tecnología de mi patente a ti, ya eso también es un activo intangible. Bueno, esto es lo que le dije ya más o menos ahorita de la patente, de la fuente de información. Una cosa importante, no solamente que yo le estaba diciendo ahorita que hay que revisar la fuente de información de patente porque bueno, es una fuente más de cosas que si no revisa no está. Okay. Pero ojo, muchas investigaciones se patentan o se publican en patente y nunca se publican en una revista científica. Por tanto, usted no se va a dar, porque a lo mejor no dio lo que sea, pero está en el estado del arte. Usted no se va a dar cuenta hasta años después de que se publicó una patente en una revista científica. O sea, no lo va a descubrir.
Aquí se deben acordar, y los que no lo vivieron, lo deben haber oído hablar de la famosa oveja Dolly, cuando empezó la cosa del clonaje, que revolvió el mundo. Por primera vez se clonaba un ser vivo. Es verdad que fue un súper resultado, pero había una patente de la oveja Dolly como 2 años antes de eso, y nadie lo sabía. O sea, si alguien hubiera repetido el clonaje ese unos meses antes de la oveja Dolly, no lo hubiera podido patentar porque eso estaba patentado. Y no estaba en ningún artículo científico. Cuando fue el boom, fue cuando salió, pero salió ya patentado. O sea, es así cómo se mueve esta... Y bueno, lo que yo digo abajo, sobre todo, es verdad que yo no es decir al investigador, las patentes son más importantes que los artículos. No, no, no. Entonces revise las 2 cosas y combine la información de las 2 cosas. Bueno, las publicaciones. Ese es otro tema que se hace muy sensible para los investigadores. ¿Por qué? Porque los investigadores en casi toda parte del mundo dependen hasta su salario de las publicaciones, porque eso de las categorías, sobre todas esas cosas, eso pasa en todas partes. Pero si usted publica antes de patentar, no puede patentar. Entonces, ese es un tema muy, muy sensible, que no es que yo esté diciendo para nada que no se vaya a publicar. Sí se va a publicar, pero patente primero, presente un documento que tenga una fecha de prioridad y después usted, si quiere, lo publica al día siguiente. Pero para que no tenga, porque si no usted mismo se va a hacer interferencia, porque la interferencia viene de cualquiera de usted, da igual quien sea, no es porque, no, por eso lo dije yo mismo, no importa, eso es estado del arte, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahí no quedó más remedio, que aún se hace todavía, de que se reguló las publicaciones. O sea, las publicaciones pasan por nosotros todas las del centro, para ver con el investigador si tiene posibilidad de algo de lo que se va a publicar, de convertirse en patente. Si tiene posibilidad de algo, yo le digo, o bien quitas ese algo y esperas un poquito, o bien espera completo, o si ya lo puedes patentar, mira, haz primero el documento de patente y después lo publicas. Eso es muy importante. Y publicación, ojo, no quiere decir, esto puede ser obvio, pero en la práctica no lo es, no quiere decir un artículo en una revista científica solo. Es una entrevista en la televisión, es aquí yo que diga algo aquí ahora mismo, y ustedes pueden dar fe que yo lo dije, es cualquier cosa que se haga público. Yo me acuerdo que a nosotros nos costó Dios y ayuda, como decimos, en Cuba, eso ha pasado en otros lados a lo mejor, no sé, cuando la cogí, porque todos en el centro estaban volcados para trabajar. Cuando todo el país estaba parado, nosotros estábamos trabajando más que nadie, porque estábamos trabajando volcados para buscar soluciones a la COVID. Y empezaron las entrevistas en la televisión para crear esperanza en la población de que ya están haciendo tal cosa, ya están haciendo tal cosa. Yo dije, no, un momentico, no me digan nada de eso. Y si lo dicen tan genérico que no tengan ni idea de qué yo estoy hablando, casi. Y de hecho se nos fueron algunas boberías, ¿no? Entonces, todas esas cosas, y que después no salen, porque después uno presenta la patente y dijeron, no, en el periódico tal apareció de que fulanito dijo en la televisión tal cosa, ¿y ya? O sea, todas esas cosas que tenerlas en cuenta con publicación. Acuerdos de colaboración nacional e internacional. Nosotros tenemos millones de colaboraciones con el mundo entero y internamente en Cuba, pero hay que tener en cuenta cómo vamos a hacer la colaboración y que la colaboración va a llevar entonces a que todos estos controles también lo lleve a la otra parte para tener después una cotitularidad, que es lo que decía que hemos tenido con el Centro de Investigación con China y bueno, hemos tenido con otras personas también, con otros centros del mundo también. ¿Qué hacemos nosotros ya como dirección de propiedad de patente, propiedad intelectual? Nosotros no trabajamos solamente como si fuera un bufete, que sería al lado de acá, de hacer la solicitud, hacer el análisis de patentes, ver el litigio, que hemos visto poco, sino que también trabajamos del otro lado con los especialistas en negocio, que no soy exactamente de eso, pero para ver cómo vamos a negociar esos intangibles. Porque en eso también podemos aportar del valor de los intangibles y cómo manejar los intangibles en una negociación. Ajá. Esto es lo que le comenté por arriba hace un rato. En farmacéutica y biotecnología hay otra rama de la ciencia que no es así. Cuando uno solicita una patente, es ahí donde dice prueba de concepto,
que ya yo hice un experimento y yo probé un concepto de que esto, teóricamente, pudiera servir para hacer una vacuna contra X cosa. Pero realmente de ahí a que sea una vacuna contra la X cosa ese, va un mundo. Y todo ese trayecto hasta la comercialización, ahí pasan 10 años fácil y te pueden pasar más. Entonces, si te pasan 15 años, con lo que tienes después, a ir al comercio son 5 años. Entonces, eso no es nada, ¿no? Por eso hay otras estrategias también de buscar otros patentes. Pero usted tiene que correr con eso lo más rápido posible. ¿Y cómo se corre lo más rápido posible? Bueno, aparte de esfuerzo, etcétera, recursos, etcétera, ¿no? Por supuesto, esa es negociando desde el intangible. Porque ya por lo menos le sacó un dinero que le hizo rentable el proyecto entero. Vaya, en el peor de los casos que no llegue a ser el producto. Pero a ustedes negociarlo, o sea, yo a veces no tengo capacidad para hacer los ensayos clínicos, o puedo no tener capacidad para producirlo. Bueno, yo hago una licencia de producción a otro que sí tiene capacidad y lo hago rápido, si no, yo me voy a demorar años en eso. Y entonces todo eso me va cortando tiempo, y eso es muy importante, porque a veces se tienen que abandonar patentes sencillamente porque se te acabó el tiempo. ¿No? Eso es muy importante. Es lo que hacemos más nosotros, y eso también ya es a elección de cada cual, según sus objetivos y según sus planes, es que tratamos de negociar el proyecto para ir juntos hasta el mercado. O sea, no le decimos, esta licencia es tuya y haz lo que tú quieras con ella y cuando tengas resultados me das un royalty, por ejemplo, o una regalía. Eso lo podemos hacer y lo hemos hecho, pero normalmente lo que hacemos es vamos juntos. Tú me pagas una parte por el derecho que yo te estoy dando y yo te acompaño, vamos juntos y los dos vamos al mercado y nos repartimos el mercado. Eso es lo que hacemos normalmente, pero no es necesariamente lo que tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Las universidades, por ejemplo, que no tienen cómo producir ni tienen cómo desarrollar un producto, sencillamente lo licencian completo, ¿no? Este es otro punto, no sé cómo estoy de tiempo, importante también. Uno patenta en el país de origen, en este caso Cuba, por ejemplo, pero después al año yo tengo que patentar internacionalmente. ¿En dónde patento internacionalmente? Eso es otro gran problema. Teóricamente, y es lo que hacen las grandes transnacionales que tienen dinero, etcétera, patentan en 50 países, 40 países. Y ya, resolvieron el asunto. Yo no puedo pagar la patente en 50 países porque nada más que ese paso inicial nada más me puede costar más de $100,000. Ese paso inicial nada más. Entonces yo tengo que restringir a la necesidad real del mercado. Lo que hemos diseñado es, bueno, aparte de Cuba, es ir a los mercados más importantes del producto en cuestión que estoy discutiendo en la patente y a los mercados, a los países que te pueden copiar con mucha facilidad por su desarrollo tecnológico el producto. Nosotros patentamos en el primer mundo completo, vayamos o no vayamos a vender en el primer mundo. O no completo, pero casi completo. Europa, Estados Unidos, con todo el bloqueo y todo, patentamos en Estados Unidos, aunque no vayamos nunca a Estados Unidos, pero si no Estados Unidos me va a copiar el producto mío, me va a inundar el mercado. Y entonces, patentamos en Japón, y después, bueno, en los grandes mercados de la enfermedad o de lo que sea que yo estoy patentando. El resto, bueno, teóricamente, y es la posición nuestra, teóricamente el resto, como son mercados pequeños, la competencia no va a invertir en esos mercados pequeños para producir en un lugar que yo no tenga patentado, para vender en esos mercados pequeños porque le cuesta demasiado. Esa es la política general. Entonces, por tanto, reducimos mucho lo más posible para reducir también costos, ¿no? Bueno, esta es una imagen del año pasado, más o menos eso se ha mantenido parecido, de las patentes nuestras en el mundo. Son en este momento activas, no históricas. Históricas son más de 200 por ahí. Activas, ahí tenemos 62 patentes, o sea, invenciones como tal, pero eso cuando usted lo abre en el mundo, con lo que les digo de 2 países, se convierte, en este caso, casi 800 solicitudes o patentes, ¿no? En el mundo. Y bueno, de ellas solo tenemos alrededor del 75% de las patentes concedidas. Hay unas cuantas que, bueno, que sencillamente tienen poco tiempo y no se han concedido. Algunas que no se conceden, pero son las menos realmente. Y donde patentamos, el 50% son esos países que están ahí, Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón, Australia. Australia hemos disminuido últimamente. Los BRICS, en los BRICS originales estoy hablando, porque está hecho con los BRICS originales. Los BRICS actuales hay que analizarlos porque ya no es lo mismo que los BRICS originales. Y los BRICS más Argentina, Corea del Sur y México, que siempre hemos patentado eso. Y bueno, en el resto del mundo un 29% que también puede incluirse por los mercados, etcétera, específicos del producto que nosotros tenemos. Le pongo el mapita ese de abajo,
es el mapa de donde se solicitan los PCT por la OMPI. Si ustedes se fijan, se parece, realmente no lo copiamos para nada, pero un día nos dimos cuenta que parece que no sé si hicieron un análisis igual o no, pero en los demás países, pero prácticamente están un mapa muy parecido al nuestro, ¿no? Que debe ser con una lógica parecida, hayan llegado de una manera o de otra. No la OMPI, ¿no? La OMPI recibe nada más, digo, los países. Cuando la COVID que les mencionaba, que nosotros estábamos trabajando, entre el 2020, que empezó la COVID, en 2022, nosotros presentamos 8 nuevas solicitudes de patentes, nada más que de COVID. Para que, o sea, un poco que mostrar el volumen de patentes. Ese no es el volumen de patentes normal del centro. Normal en el centro son 3, 4, 5 anuales. Y esto es lo que le decía del crear las redes de patentes. Este es el EverPro, como le decía ahorita, aquella es la patente orina, que ya, por cierto ya se venció. Estos son variantes de formulaciones distintas. Estos son hasta inclusive dispositivos para que se usan en ese tipo de tratamientos. Nuevos régimen de tratamiento. Hay como 2 patentes más nuevas ahora de combinaciones con otros productos nuevos también. Y así vamos creando y vamos manteniendo una protección sobre el producto. Algo parecido en este que le hablé de la artritis reumatoide y algo parecido en este de agropecuaria, que es un bionematicida. Estas son ejemplos de tecnología, de transferencia de tecnología con o sin patente, en este caso, el valor de la transferencia de tecnología como un activo intangible también. Y bueno, esto es un resumen de una foto una buena parte de los productos que nosotros tenemos, que se la pongo, nada más que para mostrar que no he hablado de marca aquí, pero bueno, todo eso son marcas también, que hay una política de marca que tenemos en Cuba y en otros países del mundo. Como la OMPI en abril de 2012, pues todos esos resultados también, nosotros nos dio también el premio de la OMPI a empresas innovadoras. Y bueno, muchas gracias.